Hay 19 grados en la calle, está nublado en Palermo, hay gente en la vereda. A propósito de que nos visitó por un rato Cristina Kirchner, que está acá en el estudio. Hola, Cristina. ¿Cómo estás, Beto? Buen día. Bueno, raro el ingreso a la radio, porque vino compuesto de una cosa especial, ¿no? Sí, así es. La verdad que surprise. Llego aquí y me encuentro con un allanamiento con carro de la gendarmería, policía de la ciudad más adelante. Puedo decir que el título va a ser Allanaron el grupo Indalo mientras llegó Cristina. Y no, ¿qué te parece? No estamos seguros que termine esta nota. Técnicamente hablando, podría entrar un gendarme y decir, se cortó el aire. Basta, señora, se cortó el aire. La verdad que, Beto, lo tomamos en broma, pero no es para broma. No, ¿qué va a ser broma si es el pan nuestro de cada día? Yo vivo de esto. Es mi trabajo y estamos, bueno, no sé, estos días son algo confusos respecto de si hay cambio de manos de grupo. Debo decirte que tampoco nos comunican demasiado. A mí me gustaría a veces que fueran un poquito más corteses en ese sentido, pero bueno. Deberían. Pero por lo menos por ahora pagan en término. Mirá, la verdad que yo recién cuando me avisaron antes de salir de casa que la gendarmería había allanado acá la radio, bueno, algunos me decían, ¿vas a ir? ¿Y por qué no voy a ir? Al contrario, creo que tengo que ir por doble motivo, ¿no? Y pensaba y comentaba recién con algún colega tuyo ahí afuera, que me saludaron cuando ingresaba. ¿Vos te imaginás que en nuestro gobierno, por ejemplo, la gendarmería hubiera allanado Radio Mitre, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado si Gendarmería allana Radio Mitre durante nuestra gestión? Mirá, probablemente en el Congreso hasta los propios nos hubieran pedido explicaciones y nos hubieran criticado. Sin embargo, y es una pena, te digo, porque Gendarmería era una fuerza con prestigio, con cariño, inclusive en algunos lugares, y la verdad que el rol que la están sometiendo de fuerza de choque del gobierno, vos fíjate lo que pasó hace 2 o 3 días en la Universidad de Rosario, entraron al campus universitario, lo que pasó... Bueno, está cuestionado hoy por el caso Maldonado. Bueno, el caso de Santiago, que es el caso, digamos, que bueno, que ya está reclamando el mundo por Santiago, y que es incuestionable y que es además ya inocultable, que es un argentino, un ciudadano que desapareció después de un operativo judicial ordenado por un juez y que participó Gendarmería. Esto creo que seguir negándolo es como tapar el sol con las manos. Ayer conocimos las declaraciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas pidiendo que por favor investiguen y que la Gendarmería dé respuesta sobre esto. Ya no es una cuestión ni de la familia ni de los organismos de derechos humanos, es de organismos multilaterales y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es una figura muy respetada en todo el mundo. Así que es una pena porque... Igual el gendarme es un muchacho con una formación... Nunca se vio esto en democracia. Nunca se vio esto en democracia. En democracia, te juro, nunca se vio. Nunca. Los muchachos reciben órdenes, ¿no? Pero en general siempre se respetó al gendarme por tener una formación especial en cuanto a menores índices de corrupción y demás. Digo, no debería cambiar eso, porque incluso los chicos que hoy vinieron acá, no sé si es un allanamiento técnicamente, cumplirán órdenes. Así que hablamos de precios antes que vos llegues. De los precios que se vienen, de los aumentos que se vienen, sobre todo los de tarifas que son los programados. No, los que ya llegaron. Bueno, por supuesto, sí. Los que ya llegaron, te comento, el año pasado, el bimestre de mayo-julio de la factura de gas, el precio del metro cúbico al usuario, al que paga la factura, era de 1,95 pesos. ¿Sabés de cuánto fue para este bimestre, un año después, el precio del metro cúbico del gas? 5,53 por metro cúbico. Y te lo traduzco en factura. La persona que pagó el año pasado en un departamento de clase media, en zona Congreso, Montserrat, 3.500 pesos, acaba de pagar 9.700 pesos de gas. A ver, si vos le preguntás a las provincias, que son las dueñas del gas y las que entregan el gas, cuánto le aumentaron las regalías, por ejemplo, que reciben por concepto
de pago de las empresas privadas que explotan los yacimientos de gas de las provincias? Nada. Si tuvieron un aumento, o sea, 5 veces, olvídate. Entonces, yo ayer veía la factura esta de casi 10.000 pesos, porque son 9.700 pesos, son casi 10.000 pesos. Una familia que tiene un sueldo entre los dos, ponele que trabajen los dos, que tengan suerte de seguir trabajando los dos, y que tengan 2 chicos, y que uno gane 25.000 pesos y el otro completen 40.000 entre ambos, no puede ser que un cuarto de lo que ganás se te vaya únicamente a la factura de gas. Lo de los servicios, el precio de los servicios y los aumentos, las tarifas de luz, de gas y de agua son absolutamente inexplicables y solamente se explican por darle una rentabilidad desmedida a las empresas y porque además los dueños de las empresas eléctricas, por ejemplo de Edenor y de Sur, son amigos del presidente y bueno, y porque los que producen gas lo mismo y así vamos, ¿no? ¿Sabés qué nos pasa acá como comunicadores y como receptores de lo que le pasa a la gente? Que a nosotros nos escucha muchísima gente de laburo, casi toda. Sí. Mucho interior, mucho conurbano bonaerense, mucha gente de trabajo que se levanta muy temprano y que presumimos son los que más padecen los aumentos. Mucha gente enojadísima. Y las pymes. Ni hablar. Pero mucha gente enojadísima, mucha gente diciendo, bueno chicos, las tarifas las regalaba el gobierno anterior y ahora estamos pagando eso. No, ¿Viste? ¿Ustedes regalaban las tarifas? No, nadie regalaba nada. Acordate que cada vez que se producía un aumento del cargo del gas o de cualquier factura, ¿no te acordás los que eran los titulares por los aumentos cuando, inclusive gente que cortaba una calle porque le habían aumentado la tarifa y no tenía el servicio bien o demás? Me parece que no. Te digo más, creo que los subsidios a las tarifas implicaban también una inyección a la demanda agregada y al consumo, Beto, porque en definitiva era un ingreso indirecto para la gente. Y no me parecía que estaban regaladas. Me parecía que en todo caso podrían haber merecido algún ajuste o reajuste. Te lo concedo, sí, algún reajuste o ajuste, pero este ajuste, 10.000 pesos de gas. El otro día en La Matanza hicimos una caravana fantástica por La Ferrer, por González Catán, perdón. Y una mujer, llorando, se me acercaba y me decía, Cristina, me llegó 3.500 pesos de luz. 3.500 pesos de luz. Es una barbaridad lo que le están facturando a la gente. El agua, Beto. A ver, mira, te voy a dar un caso. En mi departamento donde yo vivo ahora, cuando en diciembre del 2015, de agua, pagaba yo 150 pesos. ¿Era poco a lo mejor 150 pesos? Sí. Ponele. Para esa zona, bueno, nada. Era poco, bueno. Esa zona tiene que pagar. Perdón. Esa zona paga más de inmobiliario, porque no hay que olvidarse que una cosa son los servicios. Pero de tarifas también, Cristina. Bueno, ponele. Así el que menos puede paga menos. Bueno, 150 pesos. ¿Sabes cuánto llega ahora de agua? 3.000. Yo vivo sola. 3.000. Está bien, supongamos que vive una familia, digamos, no lo puede abordar. 3.000. De cualquier manera, a ver, en todo el mundo los servicios, Beto, no son por el lugar donde vivís, sino por lo que gastás. Porque si vos estás con una campaña de que cuide el agua, tenés que cuidar el agua, vivas en Recoleta o vivas en Constitución. Esto me parece que es así. O sea, el gas es un servicio. Si yo por ahí soy una persona cuidadosa con el consumo del gas y hay otra que no lo es, de repente me parece que el hecho de tu ubicación en el barrio tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario. Obviamente, si vos vivís en un barrio como Recoleta, tenés que tener un impuesto inmobiliario alto porque tenés servicios, acceso, etcétera, etcétera. Pero me parece que en el tema de los servicios hay un aumento brutal, impagable para muchos. De hecho, han fraccionado la factura del gas en cuotas. Beto, en este país estamos acostumbrados a las cuotas para el auto, para la casa, para la heladera, el lavarropa, pero pagar la cuota de
pagar en cuotas la factura de gas. Hay una inflación de las góndolas, de los comer, de los negocios, que parte de algunos empresarios formadores de precios que no la pudo domar ni Moreno ni el actual gobierno, que uno puede pensar que es genética. Somos así, somos de salir a comprar lo que aumenta. Toda la vida nos dijeron, los alemanes aumentan el arroz y no lo compran, ¿viste? Pero acá parece que vamos en sentido contrario. Es a ponerle que es genética y no pudo ni Moreno y no está pudiendo el actual equipo económico. La gestión que parte a veces del Estado, que es un aumento de tarifa programado y demás, uno piensa que se podía graduar un poquito más y sobre todo no ahorcar tanto al que menos puede. Ustedes van, los veo de caravana y hay muchísima gente. Va la gente de Cambiemos a los timbreos y también responde mucha gente. De hecho, las encuestas te dan ahí todavía con Bullrich como muy parejos. Incluso la provincia de Buenos Aires, que es un lugar que se supone más está padeciendo los recortes, el ajuste y demás, ¿no? Mira, Beto, si vos analizás los resultados de las PASO, de cada 3 bonaerenses, 2 se manifestaron en contra de estas políticas, claramente. Lo que sucede es que la oposición está dividida. Entonces, obviamente, el gobierno que hace de la división todo un leitmotiv, sea política, sea de fractura social, sea, no sé, de dividir la matanza, por ejemplo, hace toda una política de división. Yo pienso porque tal vez con el concepto de dividir y reinarás, cuando lo que se trata no es de reinar, sino de gobernar, me parece, ¿no? Entonces, creo que allí radica el problema. Además, nuestra fuerza en un marco de adversidad absoluto. El triunfo de las PASO fue en un marco de adversidad absoluto. Todo un blindaje mediático que protege al gobierno y yo creo que en algunos casos hasta lo encubre. Y después es la fuerza de choque, en muchos casos, también contra nosotros, evidentemente, demonizados, estigmatizados. ¿Seguiste el caso Navarro? Sin recursos. ¿Cómo? ¿Seguiste el caso Navarro? El caso ¿Te interesó el tema de Roberto Navarro? Siempre me interesa todo lo que sea persecución, censura y acallar voces. Creo que no es bueno. Creo que no es bueno para ustedes, primero porque son las primeras víctimas, pero me llama la atención la falta de solidaridad de la inmensa mayoría de los colegas de Navarro. No hablo de tu caso, pero un hecho de esta naturaleza en otras épocas hubiera desatado campañas, creo que hasta internacionales, a favor de tal o cual periodista. Entonces, creo que hay una mirada que es clara y concreta sobre lo que está pasando en materia mediática en la República Argentina. A nosotros nos explicaron que es una cuestión de incompatibilidad personal con Roberto y que no había remedio. Eso es lo que nos explicaron desde el grupo y la empresa, porque además formamos parte del mismo grupo. Por supuesto que escuchamos que se dice afuera es un plan, que parte incluso del gobierno para ir acallando y aliviando un poco el periodismo que se opone. Fíjate que es así en general, o sea, al gobierno le molestan las voces que cuentan cosas, porque en definitiva, y le molestan sobre todo cuando se muestran los papeles de esas cosas, ¿no? Porque vos por ahí podés tener una crítica, ser un crítico, pero de repente, bueno, sos un crítico, pero si además de ser un crítico, presentás papeles, pruebas, creo que Navarro hacía un muy buen periodismo de investigación, como lo hacen también, por ejemplo, la gente del Grupo Octubre, ¿no? De Página 12, de la 750 y demás, pero además no es que lo digo yo ni lo decís vos. Está en letras de molde en los propios diarios donde te anuncian lo que va a pasar. Que a fulanito le va a pasar tal cosa, que al otro lo van a allanar, que al otro lo van a meter preso, que al otro va a pasar esto. Pero lo cuentan. Hay tal grado de impunidad que vos lo podés ver en los editorialistas de los grandes medios, donde te anticipan lo que va a pasar, donde te anticipan cuál va a ser el resultado de determinada pericia, donde te anticipan que a fulanito de tal o al grupo tal lo va a comprar tal y lo van a apretar con esto y le van a decir esto. Te lo relatan. Yo podría traerte acá una pila de noticias y de los medios, no sé, de los medios principales o de los grandes editorialistas, estrellas de los grandes medios, donde te anticipan todo lo que va a pasar. O sea, realmente es una cosa que yo creo que ya no se puede mirar hacia un costado,
Yo respeto mucho y también entiendo que todo el mundo tiene un laburo, todo el mundo tiene que vivir, pero me parece que hay cosas que, en fin, no son buenas. Y creo que en el caso de Roberto fue una cosa muy sentida por una parte importante de la sociedad. Porque además, ¿sabes qué, Beto? Lo que yo pienso, que también la sociedad necesita, por ahí, cuando vienen estas etapas, un lugar en donde sentirse reflejado, en donde sentir que se puede escuchar algo diferente. Creo que la sociedad, creo que además el sistema democrático también necesita la oxigenación de la diferencia y del disenso. Sí, ustedes tuvieron una cosa también muy torpe con los medios, que además les salió carísimo y no les sirvió para nada. ¿Qué torpe? A ver, contame. Bueno, Spolsky, grupos que además quedaron debiendo plata, dejando desempleados, gente que está todavía reclamando sueldo. A ver, Beto, no. Radio del Plata. Beto, yo no tenía grupos... vos tenías Clarín enfrente, ponele. No. Pero también intentaron una... Bueno, se habló de este multimedio, Cristina. Bueno, de este multimedio que se decía que era mío, está claro que era tuyo, o que vos le dijiste a Cristóbal López comprarlo. Pero está claro que no era mío, me parece, ¿no? Porque ahora de todos los que afirmaron, firmaron, dijeron, bueno, ahora deberían decir, nos equivocamos, C5N, el grupo Indalo, no era de Cristina, en medio de una campaña en la cual Cristina es senadora, una cosa de estas, me parece que no. Entonces, me parece que, ves, estas cosas se van desmontando con el tiempo, pero con costos muy grandes para la sociedad. Ahora, no podés negar que durante nuestra gestión de gobierno, Beto, hubo una libertad absoluta de que cualquiera podía decir cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Desde juicios críticos hasta infamias, hasta calumnias. ¿Sabes una cosa? Sí, se te puede reprochar lo poco que te abriste a las notas como ahora, pero entiendo que si el grupo Clarín funcionaba como funcionaba, casi como partido de oposición, y lo asume así igual Clarín, no es que yo esté descubriendo nada. Libertad para trabajar había. Te cuento, libertad absoluta para trabajar. Yo no creo que hoy el periodismo tenga libertad para trabajar en la República Argentina, sinceramente. Creo que además... de no tener la libertad, porque evidentemente algunos le marcan la línea editorial a otros, también cuando comienzan estas cosas, cuando una persona como Roberto Navarro pierde el trabajo y tiene dificultades, otras personas que a lo mejor piensan parecido, o les gustaba lo que hacía, o tenían una actitud crítica, también comienzan una suerte de autocensura personal, que no significa traicionar lo que piensan ni nada, sino significa una actitud humana de cuidar su trabajo y de cuidar lo que es, Beto, porque a ver, ¿qué le vas a exigir a la gente? Que se haga el harakiri, se sacrifique, se quede sin laburo durante un año, los periodistas no consiguen laburo. Entonces el tipo, cuando ve lo que le pasa a uno que critica al gobierno, dice, pucha, yo tengo que decir hoy tal cosa, me enteré de tal otra, o me dijo tal... Y tiene miedo de que cuando está hablando en la televisión o en la radio, lo está escuchando algún funcionario, y levanten el tubo, oiga, diga, señor dueño de la radio tal y cual, el fulanito de tal o fulanita está diciendo tal o cual cosa. ¿Y sabes qué, Beto? Es la pauta, es Debo todo. decirte que en 2 años no han llamado. Yo hablo con colegas, no llaman. Ahora, si después te compran... bueno. No lo sé. Debo decirte que se llamaban más de tu gobierno que de Ahora, pero se ve que nadie le hacía caso. Eran muy malos. Puede ser, pero era hincha pelota. Sí, bueno, que sea hincha pelota es una cosa. Ahora, que les den bola es otra, porque si llamaban, no les daba bola a nadie, porque nos mataban en todos los medios. Me mataban. O sea que sí. Llamaba a Aníbal o no sé quién llamaría, bueno, la verdad que bastante malo porque nunca nadie le dio bola, porque nos mataban. Entonces, yo creo que esto que yo te digo ahora de los medios y de los periodistas con temor, esto existe. Y están también lo que vos decís, los que de repente tienen un website que le ponen... no sé, 1 millón de pesos y entran 25 tipos por día al website, ¿viste? Entonces tenés de todo. Tenés de los que pueden, de los que tienen convicciones, de los que no son tantas las convicciones sino son otras las razones, y tenés los tipos
Y las minas que por ahí se asustan y tienen que garpar la olla, tienen que pagar la factura, tienen que pagar el débito, tienen que pagar el auto, tienen que pagar la casa. Y bueno, y si esto no fuera así, Beto, no hubieran pasado las cosas que pasaron en la Argentina, mucho peores en épocas muy duras. Entonces, creo sinceramente que sin justificar, porque también están los casos de periodistas que valientemente siguen sosteniendo sus puntos de vista, sus convicciones, y vaya mi aliento para todos ellos. Tampoco me puedo convertir en una supercrítica de los que, por temor o por sobrevivir, porque de eso se trata en definitiva, de sobrevivir, Beto, tienen otra actitud. Yo no me convierto en fiscal de nadie, ni ando señalando con el dedito, ni nada. Y otros que lo hacen porque pensaron eso toda la vida, y otros que lo hacen porque les conviene, porque les pagan, porque les llega un sobre, en fin, por lo que fuere. Parece que es malo generalizar, es bueno analizar. Es muy malo generalizar y es muy bueno analizar para ver que no todos son iguales, que no todas las actitudes son condenables y que muchas son, si no justificables, por lo menos entendibles. Porque no se trata de justificar tampoco, sino de entender, ¿no? De comprender. Quiero detenerme un minuto en esto, que para mí es clave. Digo, no se les puede negar a tu gestión un brusco descenso de la desocupación respecto de cómo había, pero ni siquiera del 2003, fue gradual y fue siempre descendiendo. En los últimos tiempos se complicó un poquito. No, en los últimos tiempos no te olvides que, no te olvides, Beto, pues es que todo el mundo obvia un detalle que no es menor. El mundo en el 2008 cambió, Beto. Se cayó el mundo con Lehman Brothers. Hubo una crisis. Acá tuvimos el conflicto con las patronales rurales, pero en el mundo, en septiembre, Lehman Brothers se cayó y el mundo aún no se ha recuperado. El mundo sigue crujiendo, Beto. ¿Viste lo que está pasando en España, por ejemplo? Sí, sí. Lo de España, por ejemplo, el PP, el Partido Popular de España, se la pasó hablando de lo que pasaba en Venezuela, de la represión, de esto, de lo otro, de pin. ¿Vos viste lo que pasó el domingo en Cataluña? Sí. Cuando los guardias civiles con pasamontañas agarraban a mujeres y las revoleaban. Hablé con Serrat ayer. Lo revoleaban por la escalera. A mí te digo, la verdad que está... Y hoy están mandando el ejército, Beto, a Barcelona. Están mandando el ejército. Y bueno, se quieren independizar. Bueno, pero yo lo que quería es, independientemente de lo que mucha gente reconoció fueron logros de tu gestión, de hecho perdieron por 1,5 puntos, eso es. Iba al mismo tiempo creciendo una cosa emocional, extra incluso, te diría, prosperidad económica o no, cómo le fuera bien de bien o mal a cada uno, que tenía que ver con tu figura, con el kirchnerismo en general. Esto es el yegua, que a vos te consta, que lo escuchaste tantas veces, y otras cosas, que vos hiciste autocrítica el otro día del tonito que usaste en algunas cadenas, y sobre todo el kirchnerismo se pelea con todo. Se peleó con el campo, se peleó con Clarín, se pelea con los medios, se peleó con Massa. Entonces se pelea con todo. Vamos por parte. No, ahí haces una enumeración. Me parece que no es que el kirchnerismo o el peronismo o Cristina o quien quiera se pelea con todos. Me parece que nuestro gobierno fue un gobierno que enfrentó a los que se creen dueños del país, Beto. Se creen dueños del país. Clarín, vamos a hablar en serio un poquito de esto, porque parece que de repente cuando vos haces esas enumeraciones como que yo me peleé con el señor de enfrente, con la verdulera, con el roticero. No fue ni con la verdulera, ni con el roticero. Fue con los que se creen dueños del país. ¿Vos te acordás lo que fue el conflicto con las patronales rurales? ¿Vos viste que acá se critican los cortes de ruta, o los cortes de calle, o los piquetes? ¿Vos sabés que nunca hubo en la historia de la Argentina un nivel de cortes de rutas que provocó desabastecimiento en los supermercados de la población como el que llevaron adelante las cámaras patronales rurales, apoyadas por todos los mismos medios que hoy piden que si un piquetero, si un vecino corta la calle, lo metan preso? Fue brutal, porque además se creen los dueños del país. Su voz paradigmática es la tribuna de doctrina, como yo digo, no La Nación. Y de repente Clarín también, el grupo hegemónico,
se sienten dueños del país y de que, a ver, el hecho de lo que corría, que no hay gobierno que pueda aguantar 4 tapas o 10 tapas seguidas de Clarín porque se cae. Nosotros, nuestro gobierno, sobre todo mis 2 gobiernos, bancamos 8 años de tapas diciendo cualquier cosa. Y además, enfrentándonos con los que se han creído dueños de la Argentina. ¿Vos te crees que, por ejemplo, recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, las AFJP, es gratis? Esa guita, Beto, que sirvió para que los jubilados tuvieran movilidad jubilatoria, para la inclusión de gente a la que no le habían hecho los aportes y que había trabajado toda la vida, para las amas de casa. Esa guita la manejaban las empresas. Esa guita se la prestaban las empresas, mientras el Estado pagaba más del 60% de las jubilaciones, era solamente para un sector de la sociedad, el que tenía jubilaciones más altas, y esa plata se la autoprestaban las empresas a tasas bajísimas. ¿Y vos qué te crees? ¿Que hacer esas cosas, recuperar esas cosas, es gratis para una dirigente política, para un espacio político? No es gratis. El Perón, que escribió Conducción Política, te hubiera guiñado un ojo y hubiera dicho: qué poco pragmatismo. ¿Te parece? No el le Perón, diga a los del campo, este es el palo de la abundancia. Dígale, el campo es próspero y después ¿Qué Perón decís vos? ¿El que se peleó con la Iglesia, por ejemplo? No, ¿en qué año? Me encanta porque... No, bueno, porque de grande el tipo aprendió que se tiene que negociar incluso con gente que tiene intereses totalmente absolutamente, opuestos, claro, ¿no? pero el problema es este. Articular, negociar, es un instrumento de todo gobierno, claro que sí. El problema es cuando te quieren imponer. Cuando vos te dicen, no tiene que salir una ley de medios, no puede haber una ley de medios. Cuando a vos te dicen, no se pueden cobrar retenciones, o están mal las retenciones, o hay que... Este es el problema, cuando quieren imponerle al gobierno, al que está sentado en la Casa Rosada, esas decisiones, que pueden ser de 2 modos impuestas. O porque no había gobiernos que no tenían la fortaleza suficiente para abordar esos problemas, y con esta concepción tuya de la negociación, que en realidad nunca era negociación, era subordinación.